El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una necesidad de nuestra vida. El bautismo en el Espíritu Santo nos da la oportunidad de ser salvos y de estar con el Señor. ¿Amén? No. No. El Espíritu Santo no salva a nadie. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Sí. Si yo tengo al Espíritu Santo, ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Elia. El Espíritu Santo es para trabajar. El Espíritu Santo es para servir. Acuérdense que les mencioné que hay dos cosas similares en el bautismo en agua y en el bautismo en el Espíritu Santo. Ninguno de los dos salvan. Lo que salva es nuestra fe en Jesucristo. Si yo muero en este momento, no, en otro. Si yo muero después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo voy al cielo, aunque no haya sido bautizado en agua y aunque no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Porque lo que me da la salvación, lo que garantiza mi salvación, es mi fe en Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Él es el que limpia de todo pecado. Y el bautismo en el Espíritu Santo es el que capacita a la iglesia, es el que le da autoridad a la iglesia. Hechos 1:8, todos lo hemos visto, hoy lo volvemos a retomar. Amén. Y el bautismo en el Espíritu Santo me da poder para servir. Eso no lo olvide usted. Todo cristiano, todo creyente, todo nacido de nuevo fue rescatado por el Señor para servir. Todos fuimos llamados a servir, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo para servir. Y decíamos algo tan importante y tan necesario es el bautismo en el Espíritu Santo para servir al Señor, hermano, que todos nosotros como iglesia debemos esforzarnos. Si anhelamos, si deseamos, hermanos, servir al Señor, agradar al Señor, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. Estamos en traducción lenguaje actual. Dice ahí: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Entonces, el Espíritu Santo es una necesidad en todo creyente. Amén. Ya pasó el tiempo, ya pasaron los meses, yo me convertí, acepté a Jesús como Señor y Salvador. Entonces yo fui llamado de las tinieblas a la luz para ser testigo de Jesucristo. Amén. Y yo como testigo de Jesucristo, yo como testigo de Dios, no como testigo de Jehová, no. Yo como testigo de Dios tengo que publicar las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La misma noticia que me salvó a mí. La buena noticia es que Jesús es el Salvador del mundo. Que Él cambia si yo me entrego, si yo me consagro a Él, si yo me arrepiento de mis pecados y se los confieso de corazón. Él va a cambiar mi vida. Dice la Biblia, en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo todos. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo tiene como característica, como señal inicial, el hablar en otras lenguas. Tiene como característica el hablar en otras lenguas. Estoy en la lámina 41. Amén. El hablar en otras lenguas es la evidencia de que yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Hace 8 días decíamos
no podemos decir, yo ya fui bautizado en el Espíritu Santo, si no tenemos la evidencia que demuestra que lo fui. ¿Ok? Y ponía yo el ejemplo muy sencillo, muy simple quizá, pero yo decía, yo cuando veo a Samuel traer su camisa que dice acá el eslogan y el emblema, ¿sí, verdad? El logotipo. Cuando yo veo a Samuel traer su camisa con el logotipo y la leyenda de Mister, yo ya sé en dónde trabaja, ya sé a quién representa, ya sé quién lo empleó a él, ya sé quién es el que le está dando para los chocolates de Norma y los útiles de los niños, ¿verdad? Yo ya sé, ¿por qué? Porque el emblema y el Mister nos dice y testifica a la sociedad en donde trabaja esa persona. Lo mismo cuando vemos el camión y al conductor del que vende los pastelitos y todo eso, el que trae los refrescos para bajarse el pozole, ¿verdad? Igual sabemos por el emblema, el uniforme dice de dónde viene, a quién sirve, a quién trabaja, lo que ya mencioné. Entonces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como siervos, otra vez digo esta parte, como siervos de Jesucristo, vamos a testificarle al mundo que yo fui bautizado en el Espíritu Santo, porque tengo la evidencia de hablar en otras lenguas. Ok, no siempre que yo oro voy a hablar en lenguas, ¿verdad? Es momentos especiales, momentos maravillosos, momentos únicos en la vida del creyente. Si cada que yo oro hablo en lenguas, pues imagínese el nivel de relación que podemos tener con Dios, y qué bueno sería eso, ¿verdad? Eso sería maravilloso. El no hablar en lenguas todas las veces que yo oro, tampoco va a decir, entonces anda medio santo y medio pecador. No, porque o se es santo o se es pecador. No se puede ser las dos cosas. Pero entendamos que en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, tenemos momentos maravillosos en los cuales podemos experimentar el estar en la presencia de nuestro Señor. Y el tema que hoy, después de esta reseña de los dos temas anteriores, Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas, hoy vamos a ver en la lámina 46, hoy vamos a ver el tema que nos ocupa, y dice ahí en su hoja de contenido. ¿Cuántos trajeron su hoja de contenido? Levante la mano. ¿Quién tiene hoja de contenido? Todos, gloria a Dios. Dice la hoja de contenido, estamos en el punto donde la completa restauración de los dones espirituales en la iglesia. La completa restauración de los dones espirituales en la iglesia. Dijimos, y retomo otra vez a Karina, por si a alguien le falta la hoja del contenido. Amén. Levante la mano si a alguien le falta. Que diga, yo pastor, a mí me falta. Karina, con su ofrenda de 150 de inscripción le das la hoja, por favor. No, bueno, ok. El Espíritu Santo, volví a retomar ese punto, porque el Espíritu Santo, necesitamos recordar que el Espíritu Santo nos capacita para servir. Y el Espíritu Santo nos da a nosotros habilidades espirituales para servir a Dios. Contamos con habilidades naturales, ¿sí? Juan Carlos es hábil en la mecánica, ¿sí? Víctor es hábil en la carpintería. Emanuel, ¿en dónde? En la demolición. ¿Quieren demoler algo? Llamen a Emanuel. Él es hábil en eso, ¿verdad? Chucho es hábil para aplicar el correctivo disciplinario.
quieren aplicar el correctivo disciplinario, llamen a Chucho. Ok. Adrián es hábil en las ventas se le dan a Adrián. Ok. Vamos a buscar a Adrián. También ¿quiere usted un postre? Bueno, pues buscamos a las hermanas hábiles para los postres. Dios nos dio habilidades naturales. Dentro de esas habilidades naturales, algunos tenemos la capacidad para poder cantar y por eso tenemos grandes artistas en el mundo, ¿verdad? Hay grandes compositores, tienen la habilidad de componer, que últimamente yo ya dudo de las habilidades, porque yo le decía un día a mis hijas hace 3, 4 días en broma, le decía yo, oye hija, con que pongo yo una letra y le ponga 2 o 3 groserías, me puedo hacer mundialmente famoso. Y no necesito cantar bonito, con que medio le haga yo y medio como que agarro el tono y ya soy un grande cantante últimamente. Pero los grandes artistas no son cristianos, no tienen al Espíritu Santo y escriben, ¿verdad? Escriben poemas, escriben canciones, etcétera, etcétera, componen música, hacen música, porque las habilidades naturales les dan esa capacidad de poder desarrollar y crear grandes cosas. Dios entonces, a nosotros la iglesia, no solamente nos permite contar con las buenas habilidades naturales, sino Él quiere también, y a través de su Espíritu Santo nos da los dones espirituales. Dice aquí, los dones del Espíritu son descritos como las manifestaciones del Espíritu dadas a los creyentes para edificación de la iglesia y conversión de las almas inconversas. Las herramientas espirituales, voy a llamarle también así, don y herramienta. Las herramientas espirituales te capacitan para servir a Dios. Adelantándome un poco a lo que dice la carta del apóstol Pablo en Corintios, dice, en la iglesia no todos vamos a enseñar, no todos vamos a predicar, no todos vamos a hacer esta labor o la otra. Dios ha dado diversidad de dones para que la iglesia trabaje y todos juntos, unidos, conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ninguno de nosotros debe estar desocupado. Todos tenemos que estar haciendo algo. Y cuando yo menciono esto, no nos vayamos con la idea de todos en la iglesia vamos a tener un nombramiento específico. No. Hay personas que sin nombramiento sirven a Dios, guiados, usados, inspirados, ungidos por el Espíritu Santo. ¿Nuestras habilidades naturales le sirven a la iglesia? Sí, y bienvenidas nuestras habilidades naturales. Hay a quienes se les va a dar barrer bien el templo, lavar bien los baños, cocinar el talento. Hay a quien se le va a dar bien, bienvenidos todas las habilidades naturales, bienvenidas. Pero Dios te quiere haciendo algo más que eso. Y para eso nos da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer las cosas que son correctas para Dios. Sí. Hace algún tiempo atrás yo comentaba que si hay algo que a mí me cuesta mucho trabajo elaborar, es una predicación. Y cuando yo estaba en la etapa aquella del llamado,
Pues yo le dije a Dios, Dios, yo te voy a servir, donde tú me digas yo te voy a servir. Pero yo tenía en la mente otra cosa, yo tenía en la mente tener un grupo musical, viajar por la República y a lo mejor parte del mundo, cantando, presentándome y predicando con un evangelista. Yo me veía al lado de Gigi Ávila en aquel entonces, algunos de ustedes ni lo conocieron. Me veía yo al lado de Gigi Ávila y al lado de algunos otros evangelistas cantando y sí, eso es lo que yo quería hacer. Y un día me llama el supervisor y me dice, bueno, pues yo necesito de tu apoyo en la Sierra de Veracruz. A donde usted me diga, yo voy de apoyo, pues ¿qué entiende usted de apoyo? Voy y vengo rápido, ¿verdad? Voy y vengo de apoyo, sí, pastor, yo llego a las 10 de la mañana, pero a las 2, a la hora de la comida, yo ya me voy. Bueno, eso es apoyo, para mí eso era apoyo. Y me dijeron, necesito que vayas a la Sierra de Apoyo. Y cuando llego a la sierra, me reciben 3 viejitos y como 20 niños chiquitos. Y dice el pastor del distrito, hermanos, en esta noche vengo a presentarles a su pastor. Y yo volteo para atrás y digo, pues yo no, digo, yo pastor, no señor, pues te equivocaste, yo no soy pastor. Y yo le digo, yo le he dicho y comento esto porque si hay algo que a mí me cuesta mucho trabajo es elaborar una predicación. Yo prefiero que me digan, pastor, dirija la alabanza, no, ay, mire, como pececito. Sí, ahí me voy, Roberto. Pero si me dicen, va a predicar, ay, Señor. Por ejemplo, para el domingo ya estoy sufriendo desde hace 15 días. Y cuando yo hablaba sobre esto con alguien, hace varios años ya, yo le decía lo que el apóstol Pablo dice, primero a los Corintios. Este tesoro fue puesto en vasos de barro, vasos frágiles, vasos rompibles, para que el poder y la excelencia sea de Él y no de nosotros. Cuando tengo que preparar un sermón, y no importan los 36 años de experiencia que tenga, cuando yo tengo que preparar un sermón, yo tengo que orar y decirle a Dios, ayúdame. Si Él me pusiera a dirigir la alabanza, Adriana, ni oro. Me sé los cantitos, me sé los tonos, conozco el ritmo y canto. ¿Se da cuenta que nuestras habilidades naturales le sirven a Dios? A Dios le sirve que yo tenga habilidad para tocar la guitarra, lo poco que sé, para cantar. Pero Él necesita que yo le sirva en las áreas donde yo debo entender que dependo de Él y no de mí. Y el Espíritu Santo nos viene a enseñar que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Él. Y cuando la iglesia es llamada por el Señor a servir, la iglesia debemos entender que fuimos llamados para servirle a Él con nuestra vida integral, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo poseo como persona, pero que necesito su Espíritu Santo para agradarle en verdad. Para que no se me suba el ego, sino para mantenerme con los pies en la tierra, sabiendo que la gloria es para Él. Por eso el Espíritu Santo y por eso los dones espirituales. Y nosotros tenemos que buscar a Dios siempre sirviéndoles. Siguiente. Tales dones los encontramos admirablemente administrados en la iglesia apostólica, siendo tan reales que eran anormalidad que una congregación careciera de ellos. ¿Sí se entiende lo que leímos ahí? En la iglesia de los apóstoles
se manifestaba en la iglesia, hablando en los miembros de la congregación, se manifestaban los dones espirituales al grado de que era anormal que hubiera una iglesia donde no se manifestaran esos dones. Esto nos lleva entonces a descubrir o a entender que como iglesia El Buen Sembrador necesitamos meternos con Dios, pedir el Espíritu Santo para ser guiados, servir a nuestro Dios con un corazón, con una actitud, con un carácter, con una pasión que viene por inspiración de Él a través del Espíritu Santo. Vamos a ver en la Biblia unas listas de los dones espirituales. Romanos 12, del verso 6 al verso 8. ¿Qué traducción tienes ahí, Telea? Ahí en esa nos vamos a mantener por un ratito. ¿Ok? Romanos 12, del 6 al 8, dice la palabra del Señor: Dios nos ha dado a todos, ¿sí dice así? Dígalo conmigo entonces, ahí léalo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Es decir, que yo no me puedo poner en mi capricho de Señor, yo quiero esto. ¿Verdad que no? Señor, yo quiero la escoba para barrer, Señor, y si no me dan la escoba, no. No. ¿Quién da los dones? El Espíritu. Y de acuerdo a su voluntad, me da para trabajar. Amén. Se da cuenta que no es lo que yo quiero. No es donde yo imagino que aquí puedo tener los reflectores. No, no se trata de reflectores. Se trata de servir a Dios con un corazón contrito y humillado, al cual Él no rechaza. Seguimos leyendo. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, ¿seguro que te dije que ese verso? Sale. Va. Sí, a ver, ya hasta me perdí. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello nuestro mejor empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Gloria a Dios. Amen a los demás con sinceridad y rechacen todo lo que sea malo. No se aparten de todo lo que sea bueno. ¿Sí se entendió? ¿Sí entendimos perfectamente lo que dice la Biblia? Ok, vámonos rápido porque hoy tenemos que, avísame cuando sean 11:15. Ok, primera los Corintios capítulo 12, verso 4 al 11 y verso 28. Capítulo 12 de Corintios, dice: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el Espíritu, no el pastor. ¿Verdad? Las capacidades las da el Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas formas, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría,
a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Adelante. A otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Gloria a Dios. Entre nosotros unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos o empleados o servidores y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios, son todos, ¿verdad? Vamos al 28, por favor. ¿Ese es el 28? En la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. También hay algunos que hacen milagros y a otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y otros hablan en idiomas desconocidos. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Vamos a Efesios capítulo 4, versos 7 al 13. Mucha lectura de la Biblia, ¿verdad que sí? Ok, 4 del 7 al 13. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la capacidad de ser profetas, a otros de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ese es el 13. Gloria a Dios. Bendito es Dios. El común que encontramos en las tres porciones bíblicas que hemos leído, hemos descubierto que quien da los dones no es la denominación. Quien da los dones no es el pastor. Quien da los dones es el Espíritu Santo. Y es a través de los dones que nosotros vamos a servir a Dios. ¿Cuál es el propósito? Porque vuelvo a repetir e insistir en esta parte. Los dones no son para que yo me haga famoso. Los dones no son para que yo me enriquezca. Los dones no son para que todo el mundo, cuando va pasando la hermana Adriana, Ivonne Bautista de Peña, se oyó bonito, todas las hermanas le hagan reverencia. No es para eso. Los dones son para servir. Vamos a la siguiente. Dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones? Por favor, Roberto, lee primero a los Corintios 12:7 y Efesios 4, 12 y 13. Amén. ¿Tienes NBI ahí arriba, Sammy? Porfa. Primero a los Corintios 12:7. Vamos a darle lectura
a la palabra. ¿Sí? Primera a los Corintios 12, 7. ¿Sí? Dale lectura, por favor. Y dice así a la letra. Dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué te da? Gracias, hijo. ¿Para qué nos da Dios dones? Para ayudar a los demás. Por favor, ¿la puedes poner esa misma en NBI? ¿Es la misma que leyó él? Ok. Entonces vamos a Efesios, ahí en NBI, 4, 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13. Lo acabamos de leer hace un momentito, pero dice así: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la estatura de Cristo. Entonces, regresamos a nuestra lámina y dice ahí que el propósito de los dones espirituales, número 1, es capacitar para servir. Amén. Capacitar para servir. Y número 2, unir y edificar a la iglesia. ¿Para qué vamos a servir en la iglesia? ¿Para qué vamos a tener una función dentro de la iglesia? Aunque pareciera increíble, ¿se acuerdan que en el libro de los Hechos encontramos el relato que un día los apóstoles Pedro y Juan y los apóstoles dijeron: bueno, estamos dejando de atender la parte de la predicación por servir las mesas? Recuerden que la iglesia de los apóstoles tenía un área de benevolencia que daban de comer a los huérfanos y a las viudas, atendían a los huérfanos y a las viudas. Y dice Pedro: no es posible que desatendamos la predicación por servir las mesas. Busquemos de entre nosotros varones de buen testimonio, buena palabra, buena conducta, buen comportamiento, buen trato y respeto hacia los demás. Dice: busquemos varones de entre nosotros de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para que sean ellos que sirvan las mesas. Hermanos, servir mesas puede unir y edificar a la iglesia. ¿Amén o no amén? Amén. Y entonces, cuando el Espíritu Santo nos ha capacitado para servir, vamos a mencionar servir mesas y pararse tras un púlpito a predicar un sermón, va a ser igual de valioso ante los ojos de Dios. Ninguno de los dos, hermano, tiene menos valor. Entonces, toda función que nosotros hagamos con la unción, con el bautismo del Espíritu Santo, con los dones que el Señor nos da, con ese bautismo, hermano, es para unir y edificar a la iglesia y servirnos, como también el apóstol Pablo lo refiere, servirnos por amor los unos a los otros. Dice un párrafo más abajo: el Espíritu no obliga a ninguna persona a manifestar un don. ¿Está de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo no va a obligar a nadie. A nadie va a obligar el Espíritu Santo. Y voy a tocar un puntito ahorita así de las lecciones casi finales de la doctrina. Pero viene un juicio o viene un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Y en el Tribunal de Cristo, vamos a ser premiados, todos los cristianos que estemos en las nubes con el Señor, vamos a ser premiados de acuerdo a la calidad del servicio que nosotros le dimos a Dios aquí en la tierra.
Amén. Qué hermoso es eso. Entonces, ¿sí me interesa el bautismo en el Espíritu Santo? Sí me interesa que el Señor me use dándome don espiritual, porque, hermano, me interesa también ser galardonado cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Entonces, y dice ahí en 1 Corintios 13, 1 al 3, ¿sí? Manifestar un don sin amor es totalmente inútil. Por eso dije que hay buenas habilidades naturales, muy buenas habilidades naturales, pero servir a Dios, servir de verdad a Dios, tiene que ser con la unción del Espíritu Santo. ¿Tienes la cita? De este modo, no, esa es otra, ¿verdad? Estamos en Corintios, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Qué fuerte. Entonces, poseer dones espirituales tampoco me garantiza ir al cielo. Ay, pastor, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Bautismo en agua? No. ¿Bautismo en el Espíritu Santo? No. ¿Poseer dones? Tampoco. Entonces, ¿qué me lleva al cielo? Recalcamos, ¿qué nos lleva al cielo? Nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la fe te lleva a obedecer su palabra. Amén. ¿Sí se entendió esa parte? ¿A qué me lleva la fe? A obedecer su palabra. Y su palabra dice que debo buscar el bautismo en el Espíritu. Le dijo Jesús a los discípulos: ya predicaron conmigo, ya anduvieron conmigo 3 años, ya vieron cómo se sana a los enfermos, ya vieron cómo se reprende a los demonios, ya vieron cómo se le habla al mar y a la tormenta para que se detengan, ya vieron cómo se hacen las cosas. Bueno, pues ahora les digo, métanse a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando esto suceda, entonces podrán ser mis testigos. Instrucciones dadas directamente, no por Pablo, sino dadas directamente de la boca de Dios, de la boca de Jesús. Entonces, pregunto yo a cada uno en particular: ¿tiene usted la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo? Amén. ¿Tiene usted la necesidad? No he sido bautizado en agua, no importa, usted tiene la necesidad de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y si no es bautizado en agua, ¿qué espera? Pues otro año a ver si ya cambia el valor del peso, y quiero ver ahorita cómo pintan las cosas de que ya enterraron a la reina. Entonces pues ya veremos cómo pinta el próximo año, pastor. No, y si no tenemos el próximo año,
tenemos que dar pasos de fe y pasos de obediencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Algo que no le quede claro. Pastor, no me queda claro eso de que tengo la necesidad. Tenemos la necesidad. Porque queremos servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Y cada día queremos servirlo mejor. Me acuerdo el testimonio de una hermana que decía, ¿no? En su momento, yo voy a ir y le voy a decir al pastor, yo renuncio, yo no quiero que me ponga allí en la puerta, menos en la puerta. ¿Dónde se ha visto que uno esté en la puerta? Tenemos que ir paso a paso. Porque, por favor, Sammy, ponme otra vez Efesios. En Efesios 4, los últimos versos, el último verso, el 13, es 4:13, ¿sí? De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cómo voy a llegar yo a la estatura de Cristo? ¿Aquí estoy bien? ¿Cómo llego yo a la estatura de Cristo? Teniendo a Roberto a mi lado. Lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer él. Y lo que no puede hacer Roberto, lo puede hacer Adrián. Y lo que no puede hacer Adrián, lo puede hacer Lizardo. Y lo que no puede hacer Lizardo, lo puede hacer Angélica. Y lo que no puede hacer Angélica, lo hace Teresa. ¿Sí tenemos Teresas en el templo? ¿Sí? Bueno. Y si no está Teresa, está Noemí. Y si no está Noemí, está Emanuel. Y si no está Emanuel, está Víctor. Pero todos todos nos servimos. Y todos nos unimos y nos ayudamos a crecer. De ahí la insistencia de vengan al culto, oren, ayunen, lean la Biblia, échele ganas. Porque todos tenemos que motivarnos. Amén. Amén, Roberto. Amén. ¿Por qué llegaste tarde, Roberto? No, ¿y en qué trabajas? A mí qué me importa la vida de Roberto. Lo que pasó en la vida de Roberto, a mí qué me importa. Me importa la vida de él a partir de que estamos juntos en la iglesia para unirnos y edificarnos. Saber la vida de Roberto no me edifica, ni va a edificar a otros. Pero si hoy unidos leemos la palabra, leemos la Biblia, lo motivo a orar, lo motivo a buscar a Dios, lo motivo a échale ganas, crece, trabaja, nos buscamos, nos amamos, nos unimos. Vamos a provocar que el cuerpo de Cristo, que no solamente somos el buen sembrador, la iglesia de Cristo es mundial, va a crecer y le va a dar la gloria a Dios. Porque tampoco tenemos que ser localistas, ¿verdad? Nada más es el buen sembrador, no, el buen sembrador es una partecita del cuerpo. Formamos parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel municipal, a nivel colonia, a nivel congregación, somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que motivarnos. Dice el apóstol Pablo bien, debemos motivarnos al amor y a las buenas obras. Sí. Hermano, no le pegue a su mujer. No le pegue. ¿Para qué le pega? Hermana, cuide a su marido, trátelo bien, atiéndalo, escúchelo. Hijos, obedezcan a sus papás, no les anden rezongando, no les pongan cara. Papás, hacen enojar a los hijos. ¿Te han hecho enojar alguna vez, Karina? Una. Sí, yo sé. Una por día, hermanos. No. ¿Se da cuenta que el Señor lo que quiere
es que usando los dones espirituales, siendo revestidos del Espíritu Santo, tengamos una calidad de vida excelente, porque ese es el punto, que lleguemos a la estatura de Cristo. Quiere el Señor que lleguemos a la estatura de Cristo. Que lleguemos a ser como es Él. Entonces, tengo una necesidad, yo tengo una necesidad. Usted tiene esa necesidad, hermano, es una necesidad que vamos a cubrir, que vamos a llevar, a lograr que tenga efecto en nuestra vida, en la medida de cuántas horas pasemos viendo el Facebook. No, perdón. En la medida de cuántas novelas veamos en la tarde y en la noche, de cuánto veamos el Netflix, de cuánto veamos ¿cómo se llama? El Total Play. No. Ay, pastor, es pecado ver. No se te vaya al otro extremo. Pero sí necesitamos pasar más tiempo con Dios. Dile a tu hermano que está ahí juntito a ti, tienes que pasar más tiempo con Dios. Sí, dile. Sí, dile, pues tú también, ¿qué te crees? ¿Sí? Alguien dígale a Samuel, está ya solo, hermano. No te quisieron decir, Samuel. Tenemos que pasar más tiempo con Dios. Cuando Elia les dice en el grupo, hermanos, tenemos 15 minutos de oración, no es para fastidiarles la vida. Es para que usted diga, qué chance tan hermoso tengo de que me inviten a orar 15 minutos en el templo durante el culto. No muchas personas lo saben, pero nosotros los líderes de la iglesia, hemos estado haciendo el esfuerzo extraordinario, porque somos seres humanos también, y a veces nos gana el sueño, y a veces se nos olvida, y a veces, pues, ay no, ¿verdad? Pero nosotros nos reunimos a las 9:15 de la mañana para comenzar a orar hasta las 9:45, todos los líderes. Entonces, cuando usted llega al culto, los líderes ya pasamos un ratito con el Señor, platicando, pidiendo ayuda, sabiduría. ¿Cuándo es la próxima vigilia de oración, Elia? ¿Tienes la fecha a la mano? No, por ahí, a ver si alguien la tiene. Tenemos una próxima vigilia de oración antes de que acabe el año. Es en octubre, si no estoy mal, pero por ahí de octubre. Entonces tenemos que aprovechar todos los espacios que la iglesia con el cuerpo de líderes me da para tener una relación con Dios. Tenemos este espacio los lunes de enseñanza, de conocimiento, para unir, para edificar nuestra fe. El martes, el miércoles se reúnen las hermanas, aparte de para echar chisme un rato también se vale, ¿verdad? Les comparten la palabra y toman un cafecito juntas. Y el viernes los dejé, a los varones no nos gusta el chisme para nada, hablamos de nada de eso, ¿verdad que no, Juan Carlos? Nosotros somos muy propios y hablamos solamente de la palabra de Dios. Temas muy relevantes tratamos nosotros, como por ejemplo, ¿cómo te fue en la casa a la hora de lavar los trastes? O sea, hoy me tocó ir al mandado, se me olvidaron los frijoles, el azúcar, ¿verdad? Y pues sí, pagué el precio de mi olvido. 29 de octubre es nuestra próxima vigilia de oración, no lo olvide. Gracias, Adriana. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos? Aprovechar todos los espacios que la iglesia me da, que la congregación me da, para que estemos juntos uniéndonos y edificándonos y motivándonos el uno al otro al amor y a las buenas obras. Amén.
Yo, como pastor, de verdad se lo digo con toda la franqueza del mundo, yo le he dicho a las hermanas, hermanos que recién llegan a la iglesia, mira, de tu vida pasada no quiero saber nada. Si tú deseas contarme algo, está bien, pero de tu vida pasada no me importa nada. Yo quiero que tú te sientas a gusto en el templo, que te sientas a gusto en la casa del Señor, y en cualquier cosa que podamos ayudarte, cuenta con nosotros. Eso es lo único. Sí. Lo demás es pasado que no. Llegará el momento en el que un testimonio se elaborará y que nos podamos contar un testimonio que nos motive. Sí, en algún momento he pedido permiso y le digo a mi hermano con todo respeto, ¿me dejas tomar como referencia esto? Porque es algo que yo tengo que cuidar, que yo tengo que respetar. La vida íntima, la vida del pasado de cada uno de ustedes. No tengo que venir aquí a provocar que se ventile. Tenemos que buscar la unidad y la edificación solamente. Efesios capítulo 4, por favor, Samuel. Ayúdame a encontrar el verso, si no recuerdo mal, está por el 22, sobre las palabras, quitémonos de las palabras malas, algo así nos dice en Efesios 4, por ahí está del 26, 27, por ahí así. Eviten, sí, ahí está, mírale atina, estamos conectados ahí. Evite toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchen. Amén. Tenemos ese reto, todos. Tenemos ese reto todos. Ser de bendición. Ahora, viene, ¿por qué menciono esto? Vamos a la lámina, no pierdas ese texto, Sammy, por favor. Vamos a la lámina 49, gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dio una lista, ya lo leímos, en las 3 porciones bíblicas leímos una lista de dones. Son 9 los más renombrados, los que se repiten y los que se mencionan constantemente en la Biblia. Hay más dones, no son los únicos 9. Incluso la Biblia nos habla de los dones de ayuda y de los dones de administración, ¿verdad? Pero en estos dones que se mencionan está palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los dones que se mencionan constantemente en las porciones que leímos. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar adorar al Señor. Vamos a la siguiente, dice: no parece que esta sea una lista completa de todos los dones espirituales, pero los menciona como ejemplos, porque más adelante en el mismo capítulo agrega dones de ayuda, dones de administración. También escribe en 1 Corintios 12, 5 al 6, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, yo estoy convencido, regresando a la lámina anterior, hermanos, yo estoy convencido que esos dones que se mencionan, no son todos. Que como dice el escrito que leímos del párrafo anterior, es una lista que nos da el apóstol Pablo como ejemplo de qué son los dones espirituales y cómo podemos nosotros servir a Dios. Entonces, tú en la iglesia eres un instrumento útil para servir a Dios. Tú en la iglesia eres un instrumento útil para honrar a Dios. Necesitan reparar, dinos Lizardo, una bocina, ahí está Lizardo. Necesitan reparar una bicicleta,
Vayan con Lizardo, se las deja bien. Nada más me he caído 2 veces. ¿Está bien? Repara las motocicletas. ¿Qué más, Lizardo? De electricidad, herrería. ¿Qué más? Hojalatería y pintura. Se me hace que vamos a ir haciendo la lista, ¿no? Hoy de oficios, ¿no? Entre los hermanos. Vamos a publicarlo ahí. ¿Quiere ver bien? Vaya a ver a Liliana ahí a Allende en la óptica. Perfecto. Y le dice, hermana, yo le he visto en el Buen Sembrador. Mire, y anda cobrando lo justo. No, lo justo, porque hay quienes sí cobran lo injusto, hermanos. No, lo justo. Yo estoy convencido, y se lo he dicho a Carlos, yo estoy convencido que el trabajo de todos es honorable y tiene que ser, y tengo que ser respetuoso del trabajo de cada uno. ¿No, Lizardo? Sí, no, yo le he dicho, no porque soy el pastor me lo regales, no, porque eso es para ti tu sustento y con lo que pagas tu renta y con lo que le das de comer a tu familia. Entonces, no porque es el pastor le regales las cosas, cóbrale lo justo. Lulú me cobra los tacos, hermano. Y me dice, pastor, ¿cuánto se comió? Le digo, me acuerdo que 1, pero en la tanda anterior fueron 2, pastor. Entonces, todo trabajo de nosotros, la iglesia, tiene que ser respetuoso. Y tenemos que honrar a Dios, honrando el trabajo de cada uno de nuestros hermanos. Es que la próxima que me quiera casar, me cobran lo justo los jueces ahí. Ale. ¿Está de acuerdo o no? Muy bien, vamos al siguiente. Palabra de sabiduría. Voy a tomar un párrafo para tratar de explicarles qué significa cada uno. Palabra, ¿qué horas son? ¿Ya tan rápido? ¿Cuántos ya cenaron? Nadie. Santo Dios. Lo justo es que nos inviten a cenar, dice Samuel allá arriba. Qué bueno que eso no se graba. Sí, hermano, lo justo es que dijeran, pues vénganse, vamos para cenar a la casa. Ok. 8:20, 10 minutos, ¿me aguantan? Ok. Palabra de sabiduría del griego Sofía. Ya sabe qué significa Sofía entonces. Sofía significa sabiduría. Ok. Se refiere a la capacitación sobrenatural para aplicar y comunicar el conocimiento de Dios a las situaciones prácticas de la vida. Punto. Consejería. No todos dan consejería. No todos damos consejería. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos el don de palabra de sabiduría. No tener el don de consejería no significa que no sea cristiano. No es su don. Vamos al siguiente entonces. Don de palabra de ciencia, capacitación sobrenatural para conocer subjetiva y experimentalmente las verdades de Dios. Tenía más que ver con la actividad de enseñar, maestros. ¿Ok? Algunos tendremos la capacidad de enseñar. Bueno, la palabra de ciencia. ¿Ok? Siguiente. Fe, para ser fieles a Dios bajo las circunstancias más adversas de la vida. Capítulo 11 de Hebreos. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe derribaron murallas.
Por la fe, y usted puede leer ese capítulo de Hebreos, se le llama la galería de la fe, porque ahí se nos menciona a los hombres y a las mujeres que por la fe hicieron grandes cosas. Por la fe, mire bien, por la fe, Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, por la fe. Amén. Hablando de experiencias post a la venida de nuestro Señor Jesucristo, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al ministerio de nuestro Señor, por la fe, y esa fe es sobrenatural, no es la fe natural que tenemos todos creemos en Jesucristo y todos creemos en la palabra del Señor, pero hay quien tiene fe para mantenerse firme y ayudar a otros a mantenerse firmes cuando vienen las situaciones difíciles de la vida. Amén. Y luego sigue sanidad. Es parte de la gran comisión. La iglesia primitiva lo practicaba con mucha regularidad. Santiago capítulo 5, 14 y 15. No lo busques, vamos a leerlo aquí abajo, Sammy. Búscalo por favor, Carlos, ¿tienes ahí en qué? Santiago capítulo 5 versos 14 y 15. La sanidad también es milagrosa. No necesitamos la intervención del médico, sino la oración de fe. Dice Santiago, la oración de fe. Adelante, Carlos, Santiago 5, 14 y 15. ¿Está bien? Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con el aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Ok, la iglesia de Dios cree y sostiene la sanidad divina como un regalo de Dios. Algo increíble, algo maravilloso que nosotros podemos experimentar, no necesitar la intervención del médico, ¿sí? Pero si no tengo fe de ese tamaño sobrenatural, vaya al doctor, ¿sí? No le juegue al vivo. No, pastor, yo sé que el Señor me va y al otro día está muriendo. Si no tenemos fe sobrenatural para creer en la sanidad divina, hermano, vaya al médico, atiéndase. Ahora, por prescripción humana y por salud humana, tenemos que ir al médico, mínimo cada 6 meses, mínimo, ¿verdad que sí? Podemos prevenir muchas cosas si así lo hacemos, ¿ok? Siguiente. Milagros, capacidad sobrenatural para hacer portentos. La palabra griega para milagros es dunamis. Se refiere a los actos del poder divino superiores al orden natural y a la capacidad humana. Los milagros son de distinta naturaleza e incluyen desde la resurrección de Dorcas hasta la ceguera de Simón el mago. ¿Sí? Usted puede corroborar esas citas bíblicas en casa, por favor. ¿Ya hicieron la tarea? ¿Ya leyeron Efesios capítulo 4? Hasta Efesios del capítulo 4, verso 16, 17 dijimos, hasta el capítulo 6, verso 3. Es donde tenemos la tarea de leer Efesios. ¿Ok? Los milagros son de distinta naturaleza e incluyen desde la resurrección de Dorcas hasta la ceguera de Simón el mago. Hay quien dice los milagros ya no son para nuestro tiempo, fueron para otro tiempo. Yo creo que el Espíritu de Dios no ha cambiado y Dios no ha cambiado y Dios es el mismo. ¿Y por qué me dijeron que iba a sanar y no sanó? Se murió. Acuérdese que nosotros no vamos contra la voluntad de Dios, esperamos en su misericordia. No se vaya a dejar sorprender. A nosotros nos pasó un caso hace algunos años atrás
en que alguien fue y le dijo a la persona: Dios me está diciendo que tu hermana no se va a morir, va a sanar del cáncer. Fuimos a otro día a visitar a la familia de este evento. Vimos a la persona muy devastada por la enfermedad y hablamos con la familia y les dijimos: Dios tiene un plan para la vida de ella. No lo entendemos. Si Dios quiere, la puede levantar de la situación en la que está, pero si no es el propósito de Dios, esperen una mala noticia. Pero es que nos dijeron, ese mismo día en la noche, fuimos mi esposa y yo, porque nos llegó la noticia que esta persona acababa de fallecer. No le demos a la gente esperanzas que no. Seamos muy sabios y cuidadosos de esa parte. ¿Sí? Y es importante por eso orar y pedirle a Dios sabiduría para poder decirle a la gente no mentiras. Dios puede sanarlo, Dios puede levantarlo, sí, pero no conocemos cuál es el propósito de Dios, el propósito final de Dios. Entonces, no alentemos lo que no. Dice el Señor, y lo dijo a sus discípulos, porque ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos echar afuera este demonio? ¿Por qué no pudimos? Y una de las respuestas de entre las causas que encontramos en la Biblia para ese evento es que hay situaciones que solamente salen con ayuno y con oración. Y otras no es por falta de fe, es porque Dios tiene un tiempo y un propósito para la vida de cada persona. Y seamos cuidadosos de esa parte. ¿Ok?